Los tesoros legendarios siempre han fascinado a la humanidad. Las historias de las desapariciones, a veces trágicas o inexplicables, de tesoros incalculables han inspirado una gran cantidad de sueños e imaginación a lo largo de los años. Desde el pozo de dinero de Oak Island hasta la sala de ámbar y el Arca de la Alianza, los desarrollos de la historia esconden algunas verdades sobre tesoros legendarios que desde entonces se han perdido en el paso del tiempo. Hoy veremos 10 tesoros que se han perdido y las fascinantes historias que rodean sus desapariciones. Cuéntanos, si pudieras averiguar la ubicación de cualquier artefacto antiguo perdido, ¿cuál sería y por qué? Cuéntanos en los comentarios y asegúrate de presionar el botón de suscripción para ver más videos. El pozo de dinero de Oak Island. En Canadá, en Mahone Bay, hay una isla discreta conocida como Oak Island, de solo unos 1.5 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho. La isla no se destaca muy bien entre otras en el área, especialmente considerando que la bahía de Mahone consiste de 350 islas. Pero como ninguna otra isla de este tamaño, Oak Island está asociada con historias de tesoros míticos que se han perdido en el tiempo. El tesoro del Capitán Kidd, las riquezas de Francis Drake y los manuscritos de Francis Bacon están ahí, en algún lugar de la isla. Ya a finales del siglo XVIII se descubrieron en la isla un notable hueco y rastros de influencia humana. En el siglo XVIII los cazadores encontraron varios tesoros que intentaron desenterrar, pero los pozos que cavaron se llenaron rápidamente de agua. Las excavaciones estaban completamente condenadas, pues la excavación del pozo de dinero de Oak Island no solo costó mucho dinero, sino vidas humanas. El pozo del dinero eventualmente inspiró un programa de televisión llamado The Curse of Oak Island. Sin embargo, a pesar de varios exitosos hallazgos en la isla como una moneda española, el misterio del pozo de dinero de Oak Island y los tesoros que se encuentran ahí siguen siendo desconocidos hasta hoy. El huevo Fabergé perdido. A finales del siglo XIX y cerca de principios del XX, un joyero ruso conocido como Peter Carl Fabergé hizo huevos decorados en San Petersburgo, que se encuentran entre algunos de los artefactos más famosos de este periodo. Muchos de estos huevos fueron fabricados por orden del zar y otros aristócratas adinerados. Se sabe que actualmente existen unos 69 huevos Fabergé, pero se estima que unos 50 de ellos siguen desaparecidos. De todos los huevos que se produjeron originalmente, la gran mayoría de ellos se han perdido a lo largo de los años. Entonces, ¿a dónde pueden haber ido? Se sabe que 2 de los huevos nunca se completaron, ya que la Revolución Rusa puso fin a su creación. Estos 2 huevos se llamarían Constellation y Birch Karelia. Se han fotografiado 5 huevos en los últimos años, pero estas fotografías siguen siendo las únicas evidencias de estos huevos. Después de que se tomaron las imágenes, los huevos nunca fueron vistos de nuevo y se cree que están desaparecidos. Se cree que pertenecían a un conjunto de 8 huevos, pero no sabemos qué pasó con los otros 3. Al final, los huevos solo son valiosos estrictamente debido a lo escasos que son. Si alguna vez se encuentran, es posible que obtengan un muy buen precio en las subastas. La espada japonesa Kusanagi no Tsurugi. Entre los artefactos más míticamente cargados de Japón se encuentran la insignia del trono del país. Además del collar Yasakani no Gamatama y el espejo Yota no Kagami, también hay una espada mítica conocida como Kusanagi no Tsurugi. Después de todos estos años, la espada sigue siendo inaccesible para el público hasta el día de hoy. Se ha prestado especial atención a la espada a lo largo del tiempo. Su nombre se ha traducido aproximadamente a nubes que oscurecen el cielo. La historia de la espada está íntimamente ligada a la mitología japonesa y todavía hoy está omnipresente en la cultura pop japonesa. Espadas como esta a menudo se ven en el anime y el manga, los cuales son increíblemente populares en Japón. Según la mitología, se dice que la serpiente de 8 cabezas, Yamata no Orochi, fue derrotada con esta espada. También se dice que salvó la vida de un príncipe famoso.
Uno de los mayores misterios sobre la espada hoy en día es si todavía existe en su forma original, o si se ha roto o desechado a lo largo de los años. Durante muchos años se creyó que se había hundido hasta el fondo del océano en algún momento en el siglo XII. Sin embargo, también se dice que se guarda en un santuario donde permanece hasta el día de hoy. Al final de todo, no tenemos idea de dónde está la espada, pero los rumores afirman que se mantiene en un lugar muy vigilado que casi nadie conoce. La habitación ámbar. Uno de los mayores misterios de la Segunda Guerra Mundial fue la extraña desaparición de la Sala Ámbar en 1945. Esta asombrosa sala fue construida en el Palacio de Berlín a principios del siglo XVIII, a petición del rey prusiano Federico I, en un estilo barroco tradicional. Unos años más tarde, la increíble habitación se trasladó al Palacio Catalina, a poca distancia de San Petersburgo. La invasión de la Wehrmacht provocó el robo de la habitación en 1941. La habitación fue almacenada por el Ejército Rojo en 1944, pero desapareció sin dejar rastro el año siguiente mientras se reubicaba. Se han compartido innumerables teorías sobre dónde pudo haber terminado la habitación. ¿Fue finalmente destruida o está completamente erguida en su gloria original en algún otro lugar? Varios de los artefactos de la sala comenzaron a aparecer en los 90, pero la mayor parte de la sala sigue desaparecida hasta el día de hoy. Algunos teóricos de las conspiraciones incluso creen que Hitler podía haber jugado un papel en la desaparición de la sala, pero no lo sabemos. En el 2003 se reconstruyó una réplica de la sala en el Palacio Catalina, como un recordatorio de la sala original que de alguna manera se perdió en las arenas del tiempo. El sarcófago de Menkaure. En la época del antiguo reino en Egipto, entre 2530 y 2510 AC, un rey llamado Menkaure gobernó Egipto. Su nombre estaba relacionado con la pirámide de Mykerinos, una de las más pequeñas de las tres de Giza. Menkaure es conocido por haber construido la última de las famosas pirámides mientras aún estaba en el poder. Pero no sería hasta 1837, miles de años después, cuando la pirámide sería finalmente excavada y redescubierta. Cerca de la pirámide encontraron un viejo sarcófago de piedra que se extendía 2.43 metros de longitud. A diferencia de muchos otros que se habían encontrado en esta época, esta tumba no estaba ornamentada ni decorada. Para hacer las cosas más interesantes, los investigadores encontraron fragmentos de un ataúd de madera que tenía el nombre Menkaure inscrito en él. También se encontraron partes de un esqueleto. Los investigadores decidieron enviar el esqueleto y ataúd a Inglaterra para un examen más detenido, pero el barco desafortunadamente se hundió mientras iba a Europa. Desde que desapareció el sarcófago, se puede suponer que se hundió hasta el fondo del océano. Pero hasta ahora, lo único que se ha recuperado es un fragmento de ataúd de madera que ahora se exhibe en el Museo Británico. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es uno de los artefactos religiosos más famosos y respetados de la historia de la humanidad. Se dice que en su interior se guardaron las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. El arca en sí fue vista como un símbolo de la conexión entre Dios y el hombre, particularmente del pueblo de Israel. El arca es tan importante que se describió en detalle en la Biblia, con varios pasajes a lo largo de la Biblia que cuentan la historia de cómo se construyó el arca y su propósito. La Biblia dice que el arca habría sido hecha de madera de acacia y luego cubierta de oro. Lo que hace al arca más interesante es que Dios dio al hombre instrucciones específicas de nunca tocar el arca con las manos desnudas. Debía ser transportada en varas hasta su destino final. Sin embargo, la Biblia afirma que un hombre extendió la mano para estabilizar el arca cuando caía, pero cuando la tocó, fue herido de muerte. Las descripciones del arca dicen que estuvo almacenada en Jerusalén por muchos años. Sin embargo, después de la conquista del rey Nabucodonosor II en el siglo VI, el arca se perdió. Desde entonces ha habido varias teorías sobre dónde podría estar el arca hoy. Algunos dicen que podría estar en Etiopía, Francia o Roma. Hasta ahora no ha habido fuentes confiables que afirmen saber dónde está el arca. Pero para ser honesto, es posible que ya no exista.
es probable que la madera haya comenzado a descomponerse con el tiempo, dejándola en muy mal estado. El oro habría sido muy valioso, por lo que es probable que se haya desechado y reutilizado para otros fines. No sabemos cómo las personas de este periodo se habrían saltado la regla de no poder tocar el arca, pero donde sea que esté hoy, si es que todavía existe, no tenemos idea qué fue de ella. La corona irlandesa de joyas. Es un dato poco conocido que nunca hubo oficialmente unas joyas de la corona irlandesa. En cambio, las joyas de la corona irlandesa se refieren a una insignia bellamente decorada que perteneció a San Patricio. Alrededor de 1831, a instancias del rey Wilhelm IV, se creó la insignia que estaba decorada con diamantes, rubíes y esmeraldas para los grandes maestros del orden. Pero en 1903 las joyas de la corona fueron robadas. Al no haber cajas fuertes entonces, las joyas eran resguardadas por el oficial de armas, Sir Arthur Vickers, y el hermano de Ernest Shackleton, Francis Shackleton. Las joyas desaparecieron misteriosamente en 1907 y no se han vuelto a ver desde entonces. Lo que se sabe con certeza es que Sir Arthur Vickers estaba borracho varios días antes de que desaparecieran. No lo sabemos con certeza, pero es posible que Francis pudiera haber usado esto a su favor y robar las joyas. El pergamino de cobre de Qumran. Es bastante raro encontrar una lista detallada que incluya el paradero de varios tesoros históricos. En 1952, los arqueólogos descubrieron alrededor de 40 jarras que estaban llenas de pergaminos históricos, cerca de Qumran, en el Mar Muerto. También incluía el rollo de cobre de Qumran, que se descifró a finales de la década de 1950. Contenía una lista de grandes cantidades de oro, plata y otros obsequios valiosos. Desde entonces ha habido mucho debate sobre la importancia de este mapa. No sabemos si es un documento histórico genuino o simplemente una obra de ficción creada por alguien hace miles de años. El pergamino llega al punto de listar varios lugares para esconderse de las fuerzas enemigas. Cuando los investigadores utilizaron la información del mapa para buscar oro y tesoros en las áreas antes mencionadas, nunca se encontró nada. Es posible que las áreas ya han sido saqueadas, pero también es posible que el botín nunca haya existido. Esto ha llevado a muchas personas a preguntarse si alguna vez se revelará el verdadero significado del pergamino. El hombre de Pekín. Uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX fue el hombre de Pekín. Dependiendo de la estimación, algunos investigadores dicen que el fósil tiene entre 800.000 y 400.000 años. Sin embargo, muchos historiadores cuestionan estas estimaciones y afirman que están sobreestimando drásticamente la edad, pero no lo sabemos con certeza. Los fósiles fueron descubiertos en Beijing en la década de 1920, pero desaparecieron misteriosamente en 1941. Se vieron envueltos en múltiples guerras y los fósiles nunca se han recuperado. Se pensó por un momento que se habían hundido en un barco, quedando en el fondo del océano. Sin embargo, esto resultó ser falso. Hoy todavía no tenemos idea de dónde terminaron los fósiles o quién se los llevó. La cabeza del fauno. Miguel Ángel es uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. Hacia 1489, el joven Miguel Ángel esculpió la cabeza de un fauno. La obra se considera muy importante para la historia y vida del artista. Sin embargo, permanece perdida hasta el día de hoy. No sabemos cómo lucía este fauno o cómo lucían las otras obras tempranas de Miguel Ángel. Todo lo que queda es el nombre, la historia y la memoria. Gracias por vernos. Asegúrate de presionar el botón de me gusta y presionar la campana de notificación para más videos.